después de un largo recorrido por Alemania, no tan largo, fueron unos 18 días, tengo varias experiencias que quisiera comentar con ustedes y compartir también en caso que estén por Alemania algún día o estén preguntándose cómo es el mercado de los juegos de mesa por allá, por la cuna de los juegos de mesa modernos. Y la verdad es que hay hartas cosas que me sorprendieron, algunas para bien, otras para mal, y poco a poco con el paso de los días fui aprendiendo cada vez más cómo buscar juegos, dónde estaban las mejores ofertas, referencias al catálogo, etc. Así que aquí un pequeño resumen de la experiencia que pude vivir en Alemania y de cómo es el mundo de los juegos de mesa por allá. Lo primero y quizás lo primordial, que aún no es el primer punto, sino que es un punto cero, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con cómo uno concibe Alemania desde lo lejos y estando allá. Porque finalmente no es que el mercado de los juegos de mesa sea más grande, sino que todo es más grande. No es que los juegos de mesa sean más baratos, sino que hay muchas cosas más baratas. No es que cada casa tiene uno o dos juegos de mesa, sino que muchas casas tienen muchos juegos de mesa. Entonces es distinto el cómo uno se presenta a este mundo desde su concepción, al menos desde Chile y particularmente el sur de Chile. Porque uno podría creer que allá el mundo de los juegos de mesa es una cosa conocida por todos, pero está tan inserto de cierta forma en las familias, sobre todo, más que los grupos de amigos, que es un panorama muy distinto. Y al mismo tiempo, estando allá en Alemania, es muy distinto el norte, el sur, el este, el oeste. Entonces, lo primero tiene que ver con que hay hartas cosas que son distintas, pero porque es un país distinto y es un continente distinto, con una cultura distinta y con creencias distintas. Entonces, no todo tiene que ver con el mundo de los juegos de mesa. Eso como punto cero, punto de partida. Como primer punto, el eje central con cómo se encuentran los juegos de mesa tiene que ver con el mercado disponible. El mercado disponible es bastante amplio, pero al menos donde yo estaba, que era hacia el lado oeste, en el estado de Sajonia, no era muy frecuente encontrar tiendas especializadas de juegos de mesa. Entonces, el mercado está más que nada centrado en las librerías. Librerías como Thalia era una de las principales, que tenía dentro de su catálogo diferentes juegos de mesa con diferentes ofertas también, pero ya vamos a hablar de precios. Pero en general tiene una tienda online, obviamente, y tiene diferentes juegos de mesa, tanto pequeños como grandes y muy tradicionales. Y de por sí el catálogo es amplio porque la librería es amplia. Entonces era un punto donde yo siempre podía encontrar un catálogo importante, pero no variaba mucho de acuerdo a cada tienda. Si la visitaba en Leipzig, por ejemplo, o en Dresden, o en la ciudad que fuese dentro del estado de Sajonia y sus alrededores. Entonces, el mercado está más concentrado en las librerías, principalmente. Segundo punto, importante también, tiene que ver con el valor de cada juego. Hay diferentes referencias aquí en Chile al menos con respecto a las cajas pequeñas, que tienen un valor aproximado de 10.000, 12.000 pesos. Después las cajas medianas, 18, 25.000 pesos, un rango. Y las cajas un poco más grandes de 27, 28 a 35. Y ya las cajas más grandes de 40 a 45. Pero ya, por alguna extraña razón, no era tan traducido ese valor. Habían juegos con cajas grandes, cajas enormes, que tenían un valor muy bajo. Y otras cajas un poco más pequeñas, pero que también eran un valor más alto. Entonces el valor no es tan proporcional como una traducción literal del valor Chile versus valor Alemania en ese sentido. No es un buen referente el valor fijo, porque ya varía por otras razones. El tema del impuesto también es distinto. Y lo que sí me llamó la atención, y que creo que sucede un poco aquí también en Chile, tiene que ver con la calidad de las ofertas que se ofrecen. Porque aquí al menos en Chile lo que uno puede encontrar fácilmente son descuentos del 10%, 15%, pensando en que el margen de ganancia no es muy amplio, costos de envío y un montón de factores. Pero allá, como se trabaja en grandes cadenas, con grandes productos, es frecuente encontrar 30%, 40% de descuento, 50% de descuento. Incluso unas ofertas mucho más extravagantes. Por ejemplo, el juego Istanbul, en su versión original, estaba a un valor aproximado de 35 euros, 40 euros, que si lo tradujésemos a pesos chilenos serían unos 30.000 pesos aproximadamente. Si pensamos que 20 euros son 15.000 pesos, 40 euros serían 30.000 pesos, entonces tenía un valor más o menos similar. Pero este en particular, Istanbul Big Box, lo encontré a 34 euros.
pero que estaba en oferta. Y el precio base era de 40 euros. Pegasus es una de las principales compañías por allá con juegos modernos un poco más competitivos o más euros. Y otro gran juego que encontré, que lo tengo ahí arriba, es el Alhambra, la caja grande también. Pero ese en particular costaba 80 euros, un valor similar al de acá en Chile. Más barato, pero no tan extremadamente más barato. Pero lo encontré a 30 euros en oferta. Esos son unos, a ver, si dije que 20 euros son 15.000 pesos, claro, son como 23.000, 24.000 pesos aproximadamente. El Alhambra Big Box, que aquí vale 68, 69.000 pesos. Entonces hay una gran diferencia, pero esa oferta no la encontré en una tienda especializada de juegos, la encontré en una tienda como mercado, galería mejor dicho, perdón, donde venden ropa, perfumes, ropa de hombre, ropa deportiva, diferentes artículos, y además en la sección juguetería, con rompecabezas, con los juegos de mesa, ahí estaba la oferta. Entonces también es distinto en ese sentido. Los valores varían, pero también varía el mercado donde se compra. Y en particular, una de las pocas tiendas que encontré especializadas en juegos de mesa, que se llamaba Reken Eke, que lo estoy diciendo cómo se escribe, tenía valores muy similares, pero también un poco más altos. Y tampoco se podían dar el lujo de tener grandes descuentos. Lo que pasa aquí con Falabella, por ejemplo. Falabella puede hacer descuentos para el Cyber Monday, por ejemplo, de 30-40% de descuento, porque compran en mayor volumen, de mayor masa. Entonces, a diferencia de las tiendas pequeñas que no se pueden dar ese lujo. Sí, yo creo que pasa algo muy similar en ese sentido. No es que la tienda especializada tenga muchas más ofertas, lo que sí tiene mucho más es un catálogo más amplio. Y esa tienda en particular fusionaba mucho lo que era el juego de cartas, el juego de mesa y las miniaturas. O sea, era una tienda no tan grande, pero que tenía una gran sección de juegos de mesa a un costado, otra gran sección de juegos de mesa a otro costado, y hacia el fondo un espacio muy similar de hartos metros cuadrados para pintar miniaturas y modelaje y otras cosas más de miniatura. Entonces también es distinto en ese sentido el valor, porque como decía, la tienda y la compra al por mayor también se ve allá. Otro punto que podría impactar también tiene que ver en cómo es concebido el juego de mesa en Alemania, porque a las personas que le preguntaba dónde puedo encontrar tiendas de juegos de mesa especializadas me miraban un poco extraño o no sabían muy bien a qué me refería. Pero cuando se encontraba una comunidad de jugadores, ahí te podían dar un poco más de datos. Google también siempre ayuda, Google Maps daba ciertas características, pero incluso el nombre técnico de juego de mesa o juego de tablero era no muy conocido, al menos por las personas que les preguntaba. En las mismas librerías intentaba preguntar si habían tiendas especializadas y me miraban un poco extraño o no sabían muy bien a qué me refería. Después me topé con que el concepto clave dentro de cómo se llaman los juegos de mesa ya es Brettspiel. Spiel tiene que ver con juego, como el Spiel des Jahres, que es el juego del año. Entonces el Brettspiel, la literal traducción sería juego de tablero. Tenía la concepción, de hecho me lo corrigieron por ahí unas amigas que son profesoras de alemán, el concepto de Tasche, Tische, pero tenía una confusión porque, si mal no recuerdo, Tasche tenía que ver más con bolsillo o con maleta, Tische más con mesa, pero no era una traducción literal porque tenía que ver más que nada con juegos de loza o juegos de artículos para la mesa, más que juegos, pero se logró. Entonces, de haber sabido el concepto principal, creo que me habría ido un poco mejor con la búsqueda del principio, el concepto de Brettspiel. Cuarto punto tiene que ver con quiénes juegan juegos de mesa en Alemania. Y al menos tuve una gran oportunidad, un contacto muy aleatorio por Facebook que tuve con un grupo de jugadores de allá de juegos de mesa, que es una asociación reconocida por el Estado, con una personalidad jurídica, una figura muy similar al menos a lo que se ve aquí en Chile, que se juntaban en una sede dentro de la misma ciudad de Dresden, y en particular ellos pudieron conversar un poco más conmigo al respecto y responder algunas dudas, muy amables ellos. Entre paréntesis, a diferencia de lo que uno podría creer, más que gente fría o distante, tiene que ver con que allá en Alemania respetan mucho el espacio del otro. Entonces yo podía entrar a una tienda y nadie me iba a saludar, ni a molestar, ni a interrumpir, pero si yo me acercaba a preguntar algo, me atendían muy amablemente y era muy agradable esa sensación, porque respetaban mucho y confían mucho también en que uno no anda robando ni haciendo cosas desagradables. Pero el tema de la comunidad de quienes juegan es bastante particular porque no es muy frecuente encontrar estas comunidades grandes de jugadores.
Al menos esta junta a la que yo fui habían unas 18 personas, 15 personas que se juntaban regularmente los días martes en la tarde. Era una especie de after office entre las 6 de la tarde y las 10, 11 de la noche. Pero lo que me comentaba Tom, que fue la persona que me recibió allá, tiene que ver con que la mayor cantidad de personas que juegan son las familias, y las familias con niños y adolescentes. No es muy frecuente ver allá población infanto-juvenil, de hecho hay mucha población adulto mayor. Entonces esta población juvenil que está como recién explotando nuevamente, no juega tanto, pero sí los niños pequeños y los adolescentes más jóvenes sí tienden a jugar mucho, pero en familia. Entonces es un tema más cultural, esto de reunirse en familia a jugar algo. Entonces también es una concepción distinta. También se forman grupos de juego con temáticas más especializadas, más euro, pero no es tan grande como uno podría creer. Y también es muy frecuente entrar a una casa cualquiera y encontrar varios juegos de mesa, no uno o dos, sino que varios, 6, 7 juegos de mesa. Incluso una casa que visité de personas que se estaban quedando en Alemania, no eran de allá, pero se estaban quedando allá, también se habían contagiado un poco y tenían juegos de mesa. Entonces la población de jugadores es bastante amplia, principalmente con familias. Y por lo mismo, Java tiene una principal presencia allá, igual que Cosmos. Son dos empresas que fabrican juegos de mesa, que editan juegos de mesa y los publican. Y tienen un catálogo muy amplio. O sea, más amplio de lo que uno podría creer aquí de lo que ve aquí en Chile. Pero al mismo tiempo, Java, por ejemplo, crea juegos de madera. Ni siquiera juegos de mesa propiamente tal. También crea rompecabezas. Y Cosmos también tenía algunas ediciones de juegos de mesa, pero tenía juegos científicos, tenía otro tipo de catálogo para hacer tus propios minerales, por ejemplo, una serie de artículos. Entonces, el juego de mesa está inserto no es algo como lo que estamos viendo aquí en Chile, que tiene que ver con una nueva propuesta o algo que está llegando a nuestras mesas, sino que es algo que está inserto y es parte del día a día. Entonces, eso explica también un poco el por qué no era tan frecuente o era tan extraño preguntar algunas cosas con respecto a los juegos de mesa. Están ahí, entonces podía llamar un poco la atención. Y quizá como último gran punto, no el más importante, pero sí un gran punto a considerar cuando se va a Alemania con los juegos de mesa, es contenerse. Porque hay muchos juegos. O sea, hay que saber qué vas a comprar, cuáles vas a comprar y dónde los vas a comprar. Por ejemplo, el juego Carcassonne me llamó mucho la atención porque la mayoría de las partes que lo encontré a 25 euros. Y 25 euros no es un valor bajo, es casi literal la traducción de valores al valor que se encuentra aquí en Chile. Desconozco las razones. Pero al mismo tiempo había muchas expansiones. Y muchas expansiones que creo que no había visto aquí, de diferentes cajas. Lo mismo pasó con Black Stories, que aquí recién creo que llegó la traducción al español del Purple Stories, del White Stories y de otro más. Pero ya encontré Skull Stories, Blue Stories, Green Stories, Red Stories, una serie de juegos. Entonces es muy atractivo y uno da la sensación de comprar todos esos juegos, porque son muchos, la verdad, y difícilmente los vas a encontrar acá pronto. Pero al mismo tiempo hay que ser bien cauto, porque el tema de la maleta también no es infinita. El costo de envío para enviar una caja aparte es distinto. Hay que tener mucho cuidado para el embalaje de los juegos, porque si lo llevas en una maleta grande en cabina del avión no tiene el mejor trato. Yo tuve suerte, de hecho uno de los juegos que más me sorprendió de encontrar allá es Tokyo Highway. Y Tokyo Highway creo que sufrió la mayor pérdida, pero tiene unos pequeños golpes en las partes de aquí arriba, porque de verdad compré plástico burbuja para protegerlos y apenas entraban los juegos en la maleta, así que el contenerse es una principal opción. Y lo otro, alguna vez mi padre me lo aconsejó, no compres cosas que puedes encontrar acá. O sea, por ejemplo, estaba el juego Sagrada, que tengo entendido que Devir lo trae próximamente editado al español. Entonces, claro, no está aquí todavía, pero paciencia, ya va a llegar. O sea, ¿cuántos de los juegos que tienes en tu biblioteca estás jugando actualmente? Entonces no hay apuro en ese sentido, hay que saber contenerse. Y también era fácil entrar a una tienda y encontrar juegos de mesa, pero era fácil entrar a otra y encontrar los mismos, al mismo valor. En otras era más fácil encontrarlo un poco más barato, y así. Entonces el contenerse, digamos, y el no dejarse llevar por la emoción de la variedad que existe de juegos es súper importante. Había muchas expansiones de Catán, por ejemplo, muchas expansiones de Ubongo, otras versiones de Ubongo. Entonces, si eres fanático de Ubongo, lo más probable es que te quisieras traer todas esas versiones, pero no es tan necesario. Hay muchas versiones miniatura de diferentes juegos
que también cumplen la misma función. Entonces es un poco eso, no alarmarse, digamos, ni dejarse llevar tan explosivamente por la variedad de juegos de mesa. Porque finalmente hay muchos que se están editando al español, que van a llegar, que diferentes personas pueden comprar, y el valor muchas veces es tan similar que no vale la pena hacer la compra. El Sagrada creo que estaba a 35 o 30 euros y no era tan importante. Mejor comprarlo aquí en Chile o en el país que ustedes residan. Tienen un menor riesgo de accidente durante el viaje, y aunque gasten un par de pesos más, vale la pena, digamos, y también se está apoyando el comercio local, que es una de las cosas importantes de considerar. Hay hartos juegos que son independientes del idioma, pero lo mismo, el consejo es ese, como no alarmarse tanto ni explotar tanto, porque hay hartos juegos que existen aquí. Hay muchos juegos que no están acá, pero que evidentemente van a llegar en algún punto, o hay otras opciones para comprarlo. En España, por ejemplo, hay varios grupos que hacen compras de juego y uno se puede agrupar y pedirlo. Entonces insisto, la palabra es no explotar tanto de emoción. Obviamente sí van a haber juegos que te van a llamar la atención, pero no 20, no 40, 10 quizás, 7, 5, depende de la cantidad de juegos que quieran. Juegos pequeños, juegos grandes, así que ese es mi gran consejo, último y final consejo. Espero ponerme más al día ahora con los videos. Obviamente, como estaba afuera, no tenía el espacio ni el tiempo para poder hacer el material que me gusta mostrar. Voy a seguir con los videos tutoriales en la versión extensa y con la versión breve, así que espero nos veamos en una próxima oportunidad. Instagram es una de las cuentas que estoy usando más. De hecho, el proceso de viaje fue notariado muy fehacientemente ahí, así que sigan Diluvio Lúdico ahí en Instagram y nos vemos en el próximo video.